Entonces, bueno, continuando este conversatorio, la tercera parte, la tercera ponencia, estaba a cargo del representante de la educación intercultural bilingüe que lleva fe y alegría, la profesora Martínez, pero nos informó que tiene una situación y no nos puede acompañar en la mañana de hoy. Tenemos esa visión del estado de Tamacuro, del estado Amazonas, y estoy segura que del estado Bolívar no dista mucho de estos dos planteamientos. Entonces, lamentablemente no tenemos a la profesora Martínez, pero entonces podemos dar paso al proceso de preguntas. Voy a leer un poco lo que está acá. Grace Nuño nos dice: buenos días, excelentes intervenciones, evidencian el drama actual de la educación y los valiosos esfuerzos por superar las adversidades. Dijeron que estaba muy baja, estoy leyendo ahorita que estaba muy baja la intervención. Darly, bueno, se tuvo que retirar. Un saludo para Héctor también, padre José Bartoli. Darly, gracias al pueblo Maré de la Organización Venezolana de Jóvenes para las Naciones Unidas y miembro de la REPAM Venezuela en materia de derechos humanos y juventud. Bueno, si alguien que está conectado por Zoom tiene alguna pregunta, por favor la puede presentar, o alguno de los asistentes a la sala Zoom, un comentario, tenemos aquí a la profesora Carmen Urquía. Acércate por aquí a la profesora Carmen Urquía. Bien. Bueno, yo agradecer las intervenciones, excelentes, y comentábamos con el padre Guillermo, bueno, que una tristeza que temas tan importantes que son tan sensibles y tan necesarios, pues no haya la concurrencia que debería, ¿no? Como una reflexión. Por otro lado, yo siempre trato de quedarme con lo positivo, y es que escuchando toda esta situación que a uno le encoge el alma, de verdad, porque lo que pasa en el Amazonas pasa en otras zonas del sur, pero lo del Amazonas es duro. Pero eso también nos da, o al menos a mí como investigadora, hacia dónde tenemos que apuntar los proyectos de investigación, porque ¿sabes? Como lo que decía el padre, hay que establecer alianzas, y ojalá desde aquí, o por lo menos desde la investigación, podamos saber, que ya lo sabemos, pero están tan claros por dónde tenemos que apoyar desde la investigación para tratar de tener alguna incidencia, aunque sea con un grano de arena, en tantas necesidades de esta población. Y por último, voy a comentar lo que decíamos el padre Guillermo y yo, que no solamente es necesario solamente educar a los indígenas, sino educarnos a nosotros también. ¿Cuánta necesidad tenemos de educarnos? ¿Cómo llamamos a los criollos, padre? ¿Será? Venga, y ven que me eche una mano acá. Porque estábamos como, gracias, Florencia. Pienso que se necesita escuchar todo esto, mayor publicidad de esta realidad. O sea, nosotros a escuchar toda esta miseria no podemos quedar con los brazos cruzados. Uno está obligado a reaccionar, pero no como loco, sino ver qué es lo que nosotros, a través de redes, a través de publicidad, en todo caso, logramos despertar la gente sobre esta realidad. Despertar significa que
se moviliza. Aquí hay responsables, no solo nosotros. En este país con tanta riqueza, esta realidad no se puede esconder. Lo típico de lo que yo experimento en el basurero aquí cerca del puente de Orinoco es que está completamente escondido. No se puede llegar allá ni con carro ni solo con curiara ahí abajo. ¿Y quién va con curiara a visitar a esta gente? Yo encontré allí, o sea, las hermanas de Calcuta. Las hermanas de Calcuta tienen algunos indígenas en su casa que tienen que atender, pero a través de esos indígenas se movilizan en Curiara, van con comida y van con medicina por allá. O sea, pero el hecho que se esconde no es responsabilidad de nosotros. Nosotros tenemos que abrir el horizonte y hacer publicidad, provocar que el gobierno también asuma su rol. Estos son tan venezolanos que cualquier otro. Y esto tenemos que repetir en cada ocasión. Yo lo he dicho el otro día aquí al obispo también, ¿no? Dije, yo quiero visitar a los indígenas, está bien, pero si tú quieres visitar solo para visitar, yo no voy. Es que tenemos que asumir responsabilidad, nosotros todos, para, en primer lugar, dejar que todos estén informados, que mucha más gente se siente tocado por esta realidad. Este es un mensaje. Cuando yo fui a visitar ahora con el padre Manuel, que es de Fátima, que es de la juventud, fuimos por allá a buscar y yo encuentro ahí los indígenas que son de Cambalache, pero ya tienen como 2 años que no están en Cambalache, sino en el basurero. Trabajan 7 días en la semana, o sea, no se van. Entonces, quedan ahí porque no hay transporte, no hay nada, pero no es tanto el transporte. Ahí le dan de comer cuando sortean la basura. El plástico de rojo, de azul y qué sé yo, todo sorteado. Viene una empresa, lleva eso, le da algo de plata y se van. Y de esa plata tienen que vivir. Pero todo eso está escondido. Tú no puedes llegar allí y por algún motivo está escondido. Y es porque es chocante, tremendamente chocante. Cuando tú vas por allá, casi todo el mundo está enfermo. Todos los que viven allí. Tienen paludismo, tienen tuberculosis, tienen de todo. Muchachas de 9, 10, 11 años embarazadas, todo eso hay allá. Y están trabajando, contaminándose todos los días. Entonces, esto, yo le digo a los obispo también, yo no estoy dispuesto a dejarlo escondido. Y pedir en todo caso que el gobierno asuma su responsabilidad. No se puede hacer nada, ni siquiera consulta médica allá. Todo está contaminado. Entonces, vamos a ver lo que se puede hacer. Seguimos peleando para que gente asuma su responsabilidad como corresponde. Gracias, Padre Guillermo. Muchísimas gracias. Bueno, ese es el objeto de estos conversatorios. Ya que tenemos 16 conversatorios y la intención, el objetivo es visibilizar, también dar a conocer esta realidad. Y bueno, eso son estos espacios.
Bueno, tenemos por aquí una pregunta. Grace Núñez, no sé si la responde Héctor, el padre Bartoli o el padre Cocal. ¿Cuáles estrategias se pueden implementar para animar el conocimiento y difusión de las diferentes lenguas habladas en la Amazonía? Y no solamente circunscribir su conocimiento a las poblaciones de origen. Esa pregunta va acompañada de otra que también realiza Grace, de los dos. ¿Existen líneas? Esta es para nosotros la pregunta. Si existen líneas de investigación universitaria sobre las lenguas indígenas como parte fundamental de la riqueza cultural. Entonces, bueno, la primera, el padre Bartolo y Héctor, el padre Cocal. ¿Cuál de los tres responde? Bueno, Cocal, dale tú. Bueno, respondo la parte más fácil, la parte más difícil responde el padre Bartoli, ¿no? Bueno, yo creo que lo primero es precisamente las alianzas, ¿no? Que hemos hablado. Es que ese trabajo requiere que todos los espacios se conviertan en espacio de educación. Entonces, programas radiales, todo eso, programas de televisión, trabajo de fe y alegría, yo creo que es un espacio muy bueno, ¿no? Para animar y difundir al mismo tiempo, ¿no? Las experiencias. Espacios como este para compartir. Y yo creo que redes sociales hoy en día también tienen un impacto bastante importante. A nivel de trabajos en las comunidades, yo creo que los nichos lingüísticos son una estrategia bastante importante, ¿no? Primeramente porque son las comunidades que tienen que reconocer si hay una debilidad en cuanto a sus propios idiomas, por sus propias lenguas, ¿no? Darse cuenta dónde está el problema. Y los nichos lingüísticos son una manera muy sencilla de hablar, de aprender, de reaprender. Nosotros lo que compartí, pues nuestras dos experiencias de escuela de fe y cultura y escuela de fe y vida, son también espacios donde la mayoría de los que contribuyen son los mismos, pues, docentes indígenas que animan, pero al final y al cabo, el tejer de ese conocimiento es trabajo de toda la comunidad. Paso al padre Bartoli, que también puede como que compartir. A nivel de Amazonía en general, hay mucho trabajo que se están haciendo y yo creo que REPAM es una plataforma muy bonita que nos está permitiendo compartir, aprender de los otros, porque, por ejemplo, Brasil es bastante avanzado en cuanto a primeramente, concientización, estar conscientes de que la lengua es una parte importantísima de la cultura, que sin la lengua se pierde algo, pues, de la cultura. Brasil en ese ha avanzado bastante. Los quechua, tanto en Perú como en Ecuador, han avanzado bastante. Compartía algo el padre Bartoli que me gustó y pues vamos a consultarle a ver cómo nos ayuda, porque hasta ahora los guarao no han podido llegar a un acuerdo. ¿Cuál es nuestro alfabeto? ¿Cuáles son las letras de nuestro alfabeto y cómo escribimos nuestro propio idioma? Me parece un paso importantísimo. Los araguá que están en Delta Macuro, en este momento, están como redescubriendo
su propia identidad. La mayoría de los arawak no hablan su idioma. Hay muy pocos hablantes que quedaron, pero están en ese proceso de reaprender, redescubrir. Y pues yo creo que estos espacios podrían ser para difusión. Siga, Padre Bortoli. Pero gracias, si me deja ir con la... Mira, yo te voy a hablar como italiano que soy, ¿no? Entonces resulta que antes de 1860 había como 20 lenguas en mi tierra ahí, ¿no? Yo aprendí la lengua del Véneto, pues. Resulta que cuando se hizo la unificación de Italia, eso no fue hace mucho, 1861, había que escoger una lengua común. ¿Y cuál de ellas, de las 20 o más que había, se escogió como lengua? La que estaba escrita. Ahí teníamos el toscano que se llamaba, y estaba Boccaccio, Dante Alighieri, Petrarca, etcétera, que tenía una literatura enorme. También nuestra lengua estaba escrita, pero no en esa forma. Entonces yo digo que para que pueda tener garantía de conocimiento y utilización de alguna manera, difusión de estas lenguas, debemos enseñar, la escuela debe ser también la escuela que dé la posibilidad de escribir. Si en la escuela lo único que tienen son libros que publica el gobierno o en castellano o alguna pequeña traducción, eso no da adelanto. Entonces hay todo un género literario que hay que ir transcribiendo. Uno dice, bueno, no tenemos todavía el alfabeto definido, no importa, escribimos con el alfabeto que sea. Eso después se unificará de alguna manera, llegará un momento en que se unifique. También todas nuestras lenguas han tenido cambios en el sistema de transcripción de la lengua, pero hay que escribir. Y la gente que está en la escuela deben tener literatura de distintos géneros literarios, narraciones, cuentos, mitología, cantos. Todo eso hay que transcribirlo. Entonces un esfuerzo de una escuela es transcribir eso con la lengua. Si hay la posibilidad de unificar el alfabeto, mejor todavía, porque facilita mucho. Porque si no, la gente, yo lo veo por aquí, entre algunas etnias nuestras, lo único que hacen es no escriben porque yo escribo, el otro me critica y los del pueblo más allá me dicen que no es así, en fin, y se quedan en eso. Y no hay publicación, y en la escuela no se utilizan libros escritos en la lengua. Nosotros tenemos aquí en Amazonas, en Puerto Ayacucho, también una radio, una televisión. Se puede transmitir algo de eso, pero el interés es relativamente poco, ¿no? Bajito, para que la gente que no son de esa lengua puedan interesarse para aprenderla. Evidentemente, para aprender la lengua hay que ir al lugar, y bueno, la utilización que se hace en los medios de comunicación es más que todo para que la gente que habla esa lengua entienda. Y vean que, bueno, que también su lengua es importante, que se utiliza en los medios de comunicación y que ellos podrían acceder a hablar en su lengua. Pero digo, para que haya una difusión y conocimiento más amplio a nivel también nacional de estas lenguas, hay que escribir y publicar. Entonces la Iglesia tiene también este compromiso, como se hizo en los tiempos antiguos, ¿no? De la primera presencia misionera, tantas gramáticas, tantos textos, que se conservan porque hubo misioneros que tenían esta conciencia, ¿no? Es interesante que las había en esa época, y escribieron y transcribieron, y nosotros podemos tener acceso a esas lenguas que no murieron, porque muchas otras murieron porque nadie las escribió. Inclusive ahorita con esos nichos lingüísticos están tratando de hacer sobrevivir la lengua oralmente, por lo menos, porque también todavía no hay casi nada escrito. Fíjate que nosotros entre el proyecto de educación intercultural bilingüe Yanomami no solamente utilizamos la escritura, sino los medios de comunicación, la televisión. Es decir, se les enseñó a los jóvenes. Uno de los cursos era la utilización, entonces había la handicap, ¿no? El video. ¿Para qué? Para que ellos dieran a conocer su cultura y su lengua a los demás. Entonces no fueran gente que venían de afuera, misioneros, antropólogos, que daban a conocer su cultura, sino que ellos pudieran darse a conocer también a través de los medios audiovisuales. Un método de lenguaje también que hay que tener en cuenta. Pero repito, escribir, y nosotros como iglesia dar la posibilidad de publicar, que quede escrito allí. Después se modificará el alfabeto y
Ok, bueno, eso es un parecer mío. Muchísimas gracias, Padre Octavio, Padre Doctor. Escribir y comunicar para que no se pierdan esas lenguas. Muy bien, bueno, la pregunta de Grace también: ¿existe línea de investigación universitaria sobre las lenguas indígenas como parte fundamental de la riqueza cultural? Bueno, en el caso de UCAP Guayana, del Centro de Estudios Regionales, tenemos una línea de investigación, pero que está vinculada principalmente con los derechos de los pueblos indígenas. Pero en Caracas, yo no tengo la información totalmente acá en este momento, pero del Centro de Investigaciones Económicas y Sociales, allí hay una línea de investigación que tiene que ver con esto de las lenguas indígenas. Bien. Bueno, tenemos una pregunta por acá en la sala de usos múltiples. Sara Guevara. Hacer una pregunta: ¿para quién va dirigida? ¿Para el Padre Doctor y para el Padre Cocá? Para el Padre Cocá. Aquí está. Bueno, durante su ponencia, bueno, primeramente agradecido a todos los panelistas en función de sus disertaciones, me parecieron buenísimas todas, súper agradecida. Específicamente con la disertación del Padre Local, me llamó muchísimo la atención el tema de las escuelas de vida, las escuelas de costura. Me parece una iniciativa bastante bonita, pero me llamó mucho la atención que específicamente en la escuela donde imparten conocimientos de costura, hacía una articulación entre dos culturas, la cultura guarao y la cultura criolla. Entonces mi pregunta va enrumbada hacia esa línea en función de cómo logró la articulación que se suscitó dentro de ese proceso, porque entiendo que ambos tienen percepciones de vida distintas, tienen una cultura distinta, aprecian a la familia de una forma diferente. También comentaba, y corrígeme si me equivoco, que dentro de esos espacios aprovechan para dar capacitaciones o conversatorios respecto a la vida, la cultura, la familia. Entonces, me genera mucha curiosidad cómo lograron esa articulación y cuáles son las resultas entonces de esa mezcla de culturas. Gracias. Pregunta para el Padre Cocá. Adelanto, ¿cómo es que dice el Padre Guillermo? Publicidad. Sara es estudiante del 9º semestre de Derecho y sus padres durante muchos años han sido misioneros, ¿sí? Y ella es una misionera también. Ella forma parte del grupo de voluntariado de OCAP, bueno, de varias organizaciones. Ella está como en todas partes donde se habla de voluntariado. Y de Rotary Cachamán, una representante estudiantil en el foro. Ajá, Padre Cocá, la respuesta. Comienzo contando algo de mi vida. Oriundo de África, nací en un país que se llama Uganda. Desde los 6 años me crié en Kenia. A los 22 años me fui de Kenia, estudié en Inglaterra. A los 27 años llegué a Venezuela. Trabajé en varias partes, en Barlovento, en Barquisimeto y luego Delta Macuro, creo que donde pues la gran parte de mi corazón quedó y donde he vuelto en este momento. Y le cuento un poquito que yo pertenezco también a una congregación intercultural, internacional, y me ha tocado en algún momento de mi vida estar en comunidad con otros 3 misioneros de 3 continentes diferentes. Me ha tocado y me ha parecido tan bonita la experiencia. Yo creo que la experiencia intercultural y las diferencias, obviamente, que se viven y nos enriquecen, es una experiencia que tal vez ha permeado mi vida
Y es una experiencia que creo que muchos de nosotros tenemos en muchísimos espacios de la vida. Ahora, ese diseño nuestro, especialmente en la ciudad, nace también de unas experiencias. Yo recuerdo en el año 2006, llevaba poco tiempo en el Delta y estoy en el Banco Banesco y saludo a alguien en idioma guarao y me dice, no te da pena hablarme guarao aquí, no me hable guarao en este espacio, ¿no? Luego otra experiencia que no tuve personalmente, pero que me contó un joven que fue a sacar la cédula y cuando le preguntan si es indígena, lo negó, ¿no? Entonces uno se da cuenta que a veces hay en estos espacios de una cultura dominante, las culturas pequeñas a veces se sienten que no tienen espacio, bien sea por pena, bien sea por miedo, bien sea por lo que sea, ¿no? Pero en ese espacio es donde también al mismo tiempo se desenvuelven. Entonces nos pareció y nos parece que es importante, ¿no?, enfatizar lo suyo, y dentro de eso no significa que la cultura guarao sea mejor, que la cultura arawak sea mejor, no significa tampoco que sea menor, no, sino sencillamente reconocerse como diferente y viviendo obviamente con otras culturas que son diferentes, de donde uno puede aprender. Para mí siempre me ha impactado la adaptación, la posibilidad, capacidad de adaptación que tiene el pueblo guarao. Les contaba del pueblo guarao en Brasil en este momento, y yo tuve la dicha de hacer un trabajo de investigación entre ellos allá y descubrí esa riqueza, esa profunda capacidad que tienen de adaptarse, ¿no? Pero al mismo tiempo, yo creo que adaptación significa ser arraigado en lo suyo, aceptar pues lo suyo y aceptarlo precisamente como diferente. En una de las áreas tal vez que el guarao se ha adaptado más es en cuanto a la comida, ¿no? A la alimentación, métodos de alimentación y hasta lo que se come. Y me parece han incorporado pues muchas cosas de los criollos dentro de su régimen alimentario, pero hay cosas también que no han podido hasta ahora, ¿no? La otra cosa que quisiera compartir, que para nosotros no es solamente esa escuela el espacio de educación. Tenemos, por ejemplo, en la vicaría indígena, tenemos la responsabilidad cada tercer domingo de celebrar la misa, animar la misa en la parroquia San José, que es la parroquia principal de la ciudad de Tucupita. Y eso para nosotros es un espacio para mostrar la cultura guarao y mostrar hasta ese orgullo, ¿no? Orgullo en el sentido positivo de la palabra, que eso es lo que son. Mostramos ahí, intentamos a inculturar y hasta enseñar a los criollos también a rezar, hasta lo más sencillo, como el Padre Nuestro, pues en guarao. Yo creo que son espacios para compartir culturalmente, aprender los unos de los otros. El guarao, el arawak aprende del criollo, pero también el criollo puede aprender, pues, de ellos. Gracias. Espacios para compartir, así es. Bueno, por aquí, bueno, pone la profesora María Teresa que la Red Pan Amazónica, como red nos entreteje proyectos y metas comunes de los países amazónicos. Bueno, si no hay alguna otra pregunta, la profesora María Teresa, por favor, para que pueda hacer el cierre. Profesora María Teresa, si la ronquera no le permite. Aquí estoy. Voy a tratar de que mi voz me acompañe. Gracias Padre Cocal, gracias Héctor y Padre Padre Roberto. Estos son los momentos
que nos unen en metas comunes. Desde la Universidad Católica Andrés Bello, Extensión Guayana, estamos en una tarea permanente de visibilizar nuestra Amazonía. Miren, para mí ha sido sumamente enriquecedor y me robo, Padre Cocal, literalmente me robo, entretejer conocimiento. Es algo más que compartir, es entretejer entre la universidad y los que están en una iglesia de salida, en una iglesia en el campo. A nosotros como universidad nos corresponde visibilizar, acompañar, y tanto extensión social como sustentabilidad ambiental estamos aquí para ustedes. Por favor, esto va a sonar muy feo, pero lo voy a decir. Por favor, úsennos, llámenos. Aquí estamos para trabajar con ustedes. No para ustedes, sino trabajar con ustedes. Gracias, Héctor. Gracias por todo el esfuerzo desde Amazonas. Tuvimos la oportunidad de conocer a los defensores de los derechos humanos, indígenas y de la naturaleza. Qué experiencia tan maravillosa. Y voy a decir algo con todo el amor del mundo. Hay esperanza en la Amazonía porque ustedes están en ella. Gracias por estar y gracias por hacer, gracias por aceptar esta invitación. Y saludos al padre Ernesto Romero, que lo veo que está conectado, nuestro gran amigo, mejor conocido como el padre Kiko. Gracias, Dani Franco, desde Chile, por estar presente siempre en nuestras actividades del tema indígena. Dani trabajó en la Universidad del Cauca y aun cuando está en Chile nos sigue acompañando. Gracias a todos ustedes, gracias Mariana, gracias Dori de la Red Apostólica Ignaciana de Guayana. Gracias a todos. Qué frase tan hermosa la que acabas de decir, María Teresa. Hay esperanza en la Amazonía porque en la Amazonía están personas como ustedes. Qué cosa más hermosa, de verdad. Están personas como ustedes luchando y entregándose para esa justicia, esa solidaridad, ese compromiso con los pueblos amazónicos. En nombre de la Universidad Católica Andrés Bello, muchísimas gracias por acompañarnos como ponentes en la mañana de hoy, a todos los que se conectaron a través de Zoom, a todos los que están presentes acá en la sala de cursos múltiples. Nos esperamos para el 17º. Exactamente. Un momento de publicidad, Florencia. Un momento de publicidad. Nosotros tenemos una página de YouTube, o sea, un canal de YouTube, en lo que tengamos montado este conversatorio que está Lucía entre los asistentes. Bueno, lo vamos a compartir con ustedes para que lo podamos difundir, porque es una pieza impresionante de socialización del conocimiento y de motivación para seguir trabajando juntos. Una joya de conversatorio, de verdad que sí. Bueno, muchísimas gracias a todos. Saludos, que tengan un maravilloso día.